Bueno, el ejercicio 27 dice, la Universidad B se jactaba de poseer 17 profesores numerarios de matemáticas. La tradición prescribía que en su reunión semanal durante el almuerzo, a la que asistían puntualmente los 17 profesores, cualquiera de ellos que hubiese detectado algún error en sus trabajos publicados, debería comunicarlo a los demás y dimitir inmediatamente. Pero esto nunca había ocurrido, ya que ningún profesor era consciente de que existiesen errores en sus trabajos, lo cual no quiere decir, sin embargo, que dichos errores no existieran. De hecho, a lo largo de los años, cada miembro del departamento había cometido al menos un error en sus publicaciones, error que había sido observado por otro miembro del departamento, el cual lo había comunicado a los restantes miembros, excepto el profesor que había cometido el error, para evitar que tuviese que dimitir. Llegó un año fatídico en el que la lista de profesores del departamento se vio aumentada por la incorporación de un profesor visitante, un tal profesor X, quien tenía la pretensión de que le ofreciesen una plaza permanente al final del curso académico. Naturalmente, fue informado por los restantes miembros del departamento de los errores que habían sido descubiertos en los trabajos publicados. Cuando fracasó su intento de conseguir una plaza permanente, el profesor X consiguió vengarse durante la última reunión semanal de aquel curso, diciendo: he disfrutado mucho durante mi visita, pero debo comunicarles algo. Al menos uno de ustedes ha publicado un resultado incorrecto que ha sido descubierto por otros miembros del departamento. La pregunta es, ¿qué ocurrió al año siguiente? Entonces pongamos, en lugar de examinar la muestra o la población de 17 profesores y luego la del profesor X, estudiamos primero un caso más pequeño. Por ejemplo, ¿qué pasaría en el caso de tener solamente dos profesores y luego se incorporase el profesor X? Bueno, el profesor X, en una versión simplificada, lo que dijo es: al menos uno de ustedes ha cometido un error que ha sido descubierto por otros profesores. Bueno, entonces cada uno de los dos razonaría del siguiente modo: si yo no he cometido el error, inmediatamente el otro sabría que es él quien cometió el error, ¿verdad? Porque claro, al cumplirse la declaración del profesor X, uno tiene que haber descubierto el error del otro. Y si yo no lo he cometido, el otro profesor no puede haber descubierto que yo cometí el error. Por lo tanto, él llegaría a la conclusión de que es él el culpable. Pero de él ser el culpable, él hubiese dimitido. Pero como no ha dimitido, entonces yo soy el culpable. O sea, aquí he marcado. No obstante, como no ha dimitido el segundo profesor, entonces yo debo ser el culpable. Como este razonamiento es válido para los dos profesores, ¿no? Ocurre que el par de profesores dimiten. Ahora, si hay tres profesores, el profesor X, bueno, haría la misma declaración. Al menos uno de ustedes ha cometido un error que ha sido descubierto por otros profesores. En este caso, cada uno de los tres puede razonar el siguiente modo. Y pudiese pensar, si yo fuese inocente, los otros dos profesores lo sabrían. ¿Por qué? Porque si yo fuese inocente, entonces ninguno tuviese una idea de que yo he cometido un error. Pero, ¿qué dice la declaración? Si uno ha cometido un error que ha sido descubierto por otros profesores, y como son tres, si yo hubiese cometido un error, eso hubiese sido sabido por ambos. Pero como yo no cometí un error, entonces no es sabido por ninguno. Y basta con que uno de los otros dos profesores no sepa que yo cometí un error para llegar a la conclusión de que yo pues no he cometido un error. Entonces aquí he marcado, si yo fuese inocente, o dicho de otra manera, si yo no hubiese cometido el error, entonces los otros dos profesores lo sabrían. De modo que uno de ellos pensaría, bueno, si yo no cometí errores, el otro debe saber que es él mismo el culpable. Pero como no ha dimitido, entonces lo que ocurre es que yo debo ser el culpable. Yo cometí el error. Pero yo viendo desde afuera, ¿no? O sea, nuevamente, a ver, si yo no cometí el error, los otros dos lo sabrían, y uno de ellos pensaría que si él no cometió el error, entonces el otro
el otro debe saber que es en sí mismo el culpable y por lo tanto dimitiría. Pero como este no ha dimitido, el segundo pensaría que él es en sí mismo quien cometió el error, pero no ha dimitido. Entonces yo, que inicialmente me consideré como quien no cometió el error, entonces estoy llegando a una contradicción. ¿Por qué? Porque de no haber cometido un error, como consecuencia uno de los dos hubiese dimitido. Pero como ninguno de los dos restantes ha emitido, entonces yo, en efecto, sí cometí un error. Dicho de otra manera, yo soy culpable. Entonces, como este razonamiento es aplicable para los tres, entonces ocurre que los tres emiten. Por lo tanto, y este patrón es totalmente, se esparce de manera inductiva, de manera que si se aplica el caso de los 17 profesores, nuevamente, ocurre que al final todos dimiten. Ahora viene el ejercicio 28 que dice, después de deducir o consultar la solución del problema 27, considere lo siguiente. Cada miembro del departamento, bueno, y alguien podría decir, bueno, ya, pero si vas a hacer las cosas por inducción, entonces debiste considerar el caso cuando hay un profesor. Bueno, aquí en realidad esto aquí servía como prueba para demostrar que el caso de dos profesores en adelante siempre se cumple. ¿Por qué no se analizó el caso de un profesor? Porque se vería como algo absurdo, ¿no? Si yo tuviese un solo profesor y viene un profesor X me dice, al menos uno ha descubierto un error de otro. Entonces no tiene sentido, pues si yo soy el culpable, entonces yo no habría otra opción de que yo fuese el único culpable, pero yo ya hubiese dimitido. Entonces, para que esto tenga sentido, ¿no? Tiene que haber al menos dos profesores. Ahora, el problema 28 dice, después de deducir o consultar la solución del problema 27, considere lo siguiente. Cada miembro del departamento ya sabía lo que había comentado el profesor X. Y esto, en efecto, es así. ¿Por qué? Porque el ejercicio, si retornamos a lo que nos decía, decía que todos los profesores habían cometido un error y a su vez, estos habían comentado de los errores encontrados por los demás a otros profesores, excepto quienes habían cometido el error. Entonces, cada profesor sabía el error de todos los restantes como consecuencia. Entonces ya sabían lo que decía el profesor X, ¿no? Que al menos uno ha descubierto los errores del otro y se lo ha compartido a los demás, ¿no? Entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo puedo cambiar la situación del comentario de dicho profesor? Entonces, como ya cada persona sabía lo que había dicho el profesor X, pues la verdad que es que no habría cambiado nada. Hubiese sido solo cuestión de tiempo. Tal vez lo único que hubiese cambiado es el tiempo en el que a los profesores le hubiese tardado reflexionar, pero más nada, ¿no? Porque todos estaban conscientes de que bastaba solamente un examen de sí mismos para llegar a la conclusión de que pues todos estaban en la misma condición de haber cometido al menos un error. Bueno, este ha sido el ejercicio 28, el segundo capítulo, muchas gracias. 28 y 27, 27 y 28.